que dices, lo que callas. Amo tus recuerdos, tus olvidos. Amo tus olores. Abrimos esta hora de debate, el segmento de La Otra Voz. Ya está Marta César acá con nosotros también. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, todavía... Dentro de todo. Claro, todavía sí. Angustiada con lo que había pasado ayer, ¿no? Creo que sí. A la población en general nos causó muchísimo rechazo cómo se dieron estos hechos, cómo actuó la policía, independientemente de las versiones que se han querido instalar, ¿no? Porque el reclamo de los docentes es un reclamo que viene desde hace mucho tiempo, que tiene muchos puntos además por discutir, que tiene como trasfondo también la estabilidad laboral, o sea, hay un sinnúmero de cosas para mencionar. Bueno, está la realidad también de aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan en lugares más inhóspitos, más alejados por ahí de las ciudades más importantes de nuestra provincia, que tienen muchísimas dificultades para trasladarse, otros costos además que ponen en riesgo su vida yendo por esos caminos. Así que bueno, son muchas circunstancias que se mezclan en esto, ¿no? Así es, Mabel. Mira, que yo tenga memoria hace décadas que todos los años debemos cubrir este conflicto que pareciera ser que no tiene solución, porque pasan los distintos gobiernos y se acuerdan recién cuando comienzan las clases a ver si los llamamos para paritarias, si los llamamos, cuando en realidad esto debiera estar trabajándose durante todo el verano. Sabemos que las demandas salariales, obviamente que es una de las principales demandas, pero hay una serie de demandas que no han sido resueltas a lo largo de las décadas y que tiene que ver con las condiciones laborales de muchos y muchas docentes, sobre todo las que trabajan en el interior. Sí. Hemos recibido, no solo estos días, permanentemente, videos, imágenes desgarradores de niños, niñas, por ahí tomando clases debajo de algo que se podría llamar, no sé si decirle un quincho es decir... hablar de algo lujoso, son 4 postes con un techo de paja y los niños sentados sobre troncos. Bueno, cocinando sobre la intemperie también hemos visto directivos cocinando, hacerlo. Sí, se vio hoy con lluvia. Sí. Cocinando a la intemperie con lluvia en estos días. Sí. Y pedían esas personas que ese video se viralizara y llegara al ministerio. Hemos visto esos videos terribles de esas personas que tienen que andar de Iruya adentro, donde no hay caminos y tienen que ir a lomo de burro, tienen que ir horas y horas y horas exponiendo su vida, porque por allí suele haber derrumbes, o si no hay derrumbes el camino es tan angosto, es muy peligroso. Sí. Y además esta cuestión, tienen que ir llevando los alimentos a lomo de burro porque no hay posibilidades de encontrar nada en esa zona. A mí me tocó en algún momento ir a llevar donaciones a Pacha, me acuerdo. Sí. Que es por la ruta 51 arriba, no hay ni camino, y en medio de la nada una escuelita con techo de chapa y con el piso, un piso así como alisado, un frío terrible, con temperaturas bajo cero, como es en San Antonio de los Cobres también. ¿Te imaginas colegios con techo de chapa con 20 grados bajo cero, por ejemplo, 15? Como suele hacer en ciertos momentos en San Antonio de los Cobres. Entonces, si, por donde vayas en la provincia, lamentablemente vivimos situaciones muy dolorosas y que además generan mucha impotencia, mucha rabia, porque sabemos que hay recursos, ha habido recursos, solo que han sido mal usados. Porque, digo, después de 30 y pico de años de democracia, no podemos pensar que haya chicos que vayan en pata a la escuela, que no tengan que comer y que haya escuelas ranchos. Eso no puede existir en ninguna parte del mundo, sobre todo en un país que genera tanta riqueza como el nuestro y donde vemos que para ciertas épocas circula muchísimo dinero, pero para cuestiones tan elementales como es la de resolver la problemática docente y las condiciones laborales. Ahí estamos viendo, ¿no? Parte de las imágenes que justamente la docencia nos hacía llegar, en este caso, de los accesos que tienen, ¿no? Cómo tienen que trasladarse, qué es lo que ponen, como te decíamos, en juego cada vez que tienen que ir
a trabajar cada vez que tienen que movilizarse justamente para cumplir con su tarea, ¿no? Bueno, y ahí es una maravilla porque van tirados por un tractor, pero a veces es mucho más chiquito el camino y tienen que ir al lomo de mula, como hemos visto en otros. Tenemos más imágenes, así que seguramente después las vamos a ir pasando, para que también la gente se vaya ilustrando, ¿no? Vaya conociendo más profundamente, porque la mayoría de los mensajes que nosotros recibíamos ayer eran sin duda de apoyo, ¿no? De padres, de madres, de familiares de docentes, de gente que por ahí ni siquiera tiene hijos en edad escolar, pero que sabe cuál es el sacrificio que hacen, que conocen, ¿no? Que ellos también están con situaciones muy difíciles en sus trabajos, pero que quizás no han encontrado esta forma de organizarse como han hecho los autoconvocados, ¿no? Que han generado, bueno, su propia representación y que obviamente quieren seguir llevando adelante toda su lucha de esta manera. Bueno, ahí estamos viendo más imágenes de la zona rural. Eso es terrible realmente. Ese video, míralo unos minutitos porque es tremendo. Se ve hasta un derrumbe por ahí en medio del camino. Bueno, y estas son las condiciones en las que la gente, muchos y muchas docentes. Pero además, en esas zonas es mucho peor, pero en las zonas urbanas, Mabel, el docente o la docente tiene que cumplir múltiples funciones, porque van niñas que a veces son abusadas y la docente tiene que estar atenta, porque si no es pasible de ser denunciada, como ocurrió en escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Tienen que estar atentas si tienen algún tipo de enfermedad especial, si hay violencia en la casa, si hay algún integrante de la familia que sufre adicciones, si se fue el papá o se fue la mamá, o si el papá y la mamá se golpean y golpean a los niños y a las niñas y los lastiman. Entonces es un cúmulo de cosas y de funciones, polifunciones que tienen que cumplir los docentes y las docentes. Entonces debemos decir que lo que cobran en relación a las múltiples tareas que tienen que hacer realmente es nada. Tal cual. Bueno, y además de esto se dan otras circunstancias, ¿no? Todas las miserias humanas también afloran en circunstancias como estas y hubo un tratamiento miserable de parte de cierto sector del periodismo. Hubo quienes incluso decidieron hasta prácticamente sacar este tema de agenda como si fuera algo que no estaría ocurriendo, ¿no? Lo cual también nos lleva a reflexionar sobre nuestro ejercicio, Martín. Hay aquí, bueno, después tenemos un invitado especial que dará su opinión, pero hay mucho enojo con declaraciones que hizo Martín Grande en contra de esta lucha docente. Lo presentó como que, bueno, estas son las reglas del juego. Si los docentes vienen y luchan por sus derechos, tienen que pensar que los van a reprimir, que la policía los va a reprimir, más o menos así dijo. También dijo que no están cobrando tan mal, que no debieran estar haciendo lo que hacen. Bueno, y una serie de cosas que generaron mucho enojo. Y yo digo que, bueno, Martín Grande puede hablar desde esa comodidad porque él ha sido uno de los empleados públicos más caros en la provincia. Tenemos que recordar que de todos los gobiernos, él ha sido uno de los hombres que más pauta publicitaria ha recibido y no sabemos a título de qué. Así que me parece que ya el solo hecho de haber sido un hombre favorecido por el dinero del Estado debiera tener un tipo de mirada un poco más flexible. Yo no le voy a pedir a Martín Grande que tenga sensibilidad, pero por lo menos más flexible hacia las luchas obreras y las luchas docentes. Bueno, debería tenerla porque es un legislador nacional, ¿no? Y ha sido elegido justamente para representar al pueblo de Salta en el Congreso de la Nación. Bueno, ya está Nenina Lescano con nosotros. Ella pertenece a familiares de detenidos y desaparecidos por causas políticas y gremiales. También, como te decíamos, está el diputado provincial mandato cumplido Carlos Zapata con nosotros y está Estanilada Mendoza, ¿no? Ella es docente, trabaja justamente en Santa Victoria Oeste, así que queremos tener estas tres voces en esta jornada y poder escuchar también, ¿no? Cuáles son las reflexiones que podemos sacar de todos estos hechos. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y me siento bendito entre todas las mujeres. Bueno, ¿cómo es un honor
Bueno, Carlos, ¿cómo se ha vivido la jornada de ayer, Estanislada? Porque vos desde hace muchos días estás acá acompañando, ¿no? Me imagino que también con un poco de desgaste en lo emocional, en lo físico. Ya son muchas jornadas, obviamente, que se lleva adelante esta protesta, con todos los hechos que sucedían ayer, pero también con gremios que tardíamente salen a respaldarlos, ¿no? Buenas tardes. Sí, presentate y decinos en qué escuela das clase y en qué lugar. Bien. ¿En qué condiciones? Bien, yo soy la profesora Mendoza Estanislada. Represento al departamento de Santa Victoria, que son 3 municipios, Los Toldos, Santa Victoria y Nazareno. Este video que acabamos de ver, que les agradezco con el alma que lo hayan dado a conocer, porque la idea es, cuando vivimos en sociedad, que se visibilicen las problemáticas, ¿verdad? Las problemáticas reales, porque es como que vivimos en una sociedad, pero no tenemos, pagamos alto sueldo a nuestros representantes, pero no tenemos representatividad, ¿verdad? Porque en realidad es una vergüenza y es denigrante para mí tener que estar en estas condiciones cuando yo, desde que tengo conciencia, he ido a la escuela y he estudiado y me he preparado para estar dentro de las aulas, pero resulta que ahora me encuentro en las calles, ¿no?, defendiendo los derechos de nuestros colegas que ganan una miseria después de haber estudiado, porque hay que ver que la docencia deja su vida acá, y resulta que, dicho sea de paso, estamos haciendo el trabajo de los gobernantes, porque creo yo que nosotros pagamos altos sueldos para que ellos bajen, ¿verdad?, las diferentes regiones y den a conocer todas las problemáticas, no den a conocer, sino generen políticas de Estado para poder mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y en este caso, además de que nosotros estamos haciendo su trabajo, porque les estamos diciendo, señores gobernantes, esto está pasando en todas las partes de la región, también ayer sufrimos una terrible represión, como si fuéramos delincuentes, cuando estamos reclamando por nuestros derechos, que es lo justo, ¿no? Ahí bien lo decía la señora Marta, y daba a conocer todas estas situaciones, y creo que se queda corta porque hubo muchos compañeros míos que de verdad corren mucho riesgo y tuvieron accidentes con los derrumbes de los caminos. Algunas tuvieron que pasar con el río hasta la cintura para llegar a su lugar de trabajo. Hubo muchos que tuvieron accidentes. Ahí es una parte hay mucho precipicio, entonces cuando uno tiene un accidente, allá en Santa Victoria, por ejemplo, se fue toda una familia, un maestro, su esposa y sus hijos, ¿no?, y quedó una nena viva, o sea, perdieron la vida en esto. Y además de que los sueldos que ganamos pueden ser en relación a la ciudad un poco más, pero pregunto yo, señores, ¿eso es lo que vale nuestra vida? Claro. No, ¿verdad? Eso no. Además, uno tiene que ir a poner de su bolsillo para desempeñar la docencia, porque el Estado no se hace cargo. ¿Saben cuánto nos dan? Material didáctico de 180, es un aproximado 200 pesos dependiendo. ¿Qué compra uno con eso? ¿Una cartulina, 2 cartulinas? La verdad es que es denigrante, ¿no? Sí. Y uno lo tiene que poner, porque es nuestro trabajo, y entonces comenzamos a poner de nuestro sueldo. Al igual que... También los elementos de limpieza. Sí. También, comprarle zapatillas a los chiquitos. Muchas veces incluso comprar la comida, ¿no? Cierto. Porque muchas veces tienen que... Pasa acá en Capital, yo conozco muchos casos donde por ahí también al chico se lo entusiasma para que pueda concurrir porque tiene hambre, porque son chicos que están pasando necesidades, y muchos docentes tratan de suplir eso porque tienen ese compromiso, ¿no? En realidad, la verdad es que nosotros... Es como que si tenemos un aula, 30 hijos, si tuviéramos 370 hijos. ¿Por qué? Porque llegan a las aulas con todas las problemáticas que hay de violencia, de pobreza, de abandono, de parte del Estado, ¿no? Porque en realidad vivimos en un Estado donde debería garantizarse condiciones dignas de vida para todos. Y resulta que tenemos niños que no tienen para comer.
Nosotros pedimos, por ejemplo, en cuestiones de violencia, pedimos un gabinete psicopedagógico para aquellas zonas. ¿Saben lo que nos dijeron? Yo en una capacitación, nos mandaron a una capacitación en Nazareno, que son 8 a 10 horas de viaje, y nos dijeron que nosotros los docentes nos teníamos que hacer cargo. Y nosotros nos decían, pero ¿cómo nos vamos a hacer cargo de cuestiones mentales y psicológicas? Y bueno, dice, cualquier ser humano está capacitado para eso se tienen que empezar a formar. Entonces, al final, se nos exige que nosotros demos calidad educativa, pero nos tenemos que hacer cargo de todo. Ahora con el tema de las ESIs, no es que nosotros no estemos con ganas de enseñar, queremos lo mejor para nuestros alumnos y ese es nuestro primer objetivo, porque uno sabe, personalmente yo fui muy pobre y yo sé lo que es la educación. La educación es una herramienta para ser libre en esta vida y poder desarrollarse y vivir dignamente. Entonces, de verdad es que queremos lo mejor para nuestros alumnos y así lo hacemos y nos capacitamos, pero también es inhumano que todo caiga en nuestras espaldas. Sí. Un gabinete psicopedagógico tendría que estar y lo tenemos que ver nosotros. Tenían que estar especialistas en educación especial y lo tenemos que ver todos. O sea, los docentes que no somos educadores, no hemos formado en esa carrera, nos tenemos que hacer cargo nosotros. Ahora en el caso de ESI también nos tenemos que hacer cargo, hicimos una capacitación, una jornada, pero yo no sé qué tanto es tan suficiente es eso, ¿verdad? Pero en realidad, de verdad les digo, yo lo siento así, es inhumano que el Estado desligue todas sus responsabilidades y lo deje en manos del docente. Además de que se tiene que hacer cargo con su propio bolsillo el docente de cubrir gastos, como bien decía ahí Mabel, ¿no? En cuanto a cuando tienen hambre, en cuanto a que no tienen para vestirse. La verdad es que yo sinceramente digo, es indigno, es inhumano. Y yo ahí me pregunto, pero hay millones de pesos, ¿verdad? La sociedad produce millones de pesos por los impuestos que lo pagamos nosotros, además. ¿Y dónde está todo eso? ¿Por qué no se convierten en políticas? Acá hay un hombre especialista en números, sí, que es el contador Zapata. Después de haber escuchado a la docente, además usted cumplió su ciclo como diputado de la provincia. Fui docente. Y también docente. Claro, y esta realidad no le es ajena. No es ajena. Mire, lo que acaba de decir realmente lo único que hace es despertar y realzar el respeto que tengo por los docentes, sobre todo en las zonas alejadas, las zonas inhóspitas. Ponen su vida en tratar de que un chico llegue a aquella utopía, porque hoy se transforma en una utopía de la igualdad de oportunidades. Qué buena palabra la que dijo la señora, con la educación soy libre. Sin educación una persona está sometida a todos los vaivenes que tiene la sociedad y no tiene capacidad para discernir ni labrarse o abrirse un camino propio de acuerdo a sus posibilidades. ¿Por qué? Porque el Estado se la está negando. El problema educativo no solo es el tema de la retribución del docente, es una cuestión importante, pero el problema educativo se tiene que atacar desde todas las aristas, desde la reformulación de qué hombre queremos formar para el futuro de la República Argentina, pasando por los medios didácticos y estableciendo los medios de control, porque el Estado trabaja sin control, aún en la educación. Considero particularmente que el reclamo se ha iniciado por un incumplimiento por parte del Estado. Hay un aforismo latino que dice pacta sunt servanda. Uno lo estudia en derecho cuando se refiere cuando se contratan contraprestaciones en las partes. Cuando se trata del Estado, con la función más importante que tiene que abarcar a toda la población, que es la educación, un incumplimiento ya empieza a revestir de algo totalmente reprochable por parte de la sociedad. La Constitución establece el derecho a una remuneración justa y el amparo de los derechos de los trabajadores. Y en este reclamo de los docentes se dan ciertas particularidades que nos dan la posibilidad de pensar de que estamos en una bisagra. Miren, la Constitución y las leyes que la reglamentan establecen el amparo y la organización de los trabajadores a través de las fuerzas sindicales. Este reclamo está originado fuera de los sindicatos, sí, por gente que ejerciendo el derecho de peticionar ante las autoridades se ha movilizado y ejerció ese derecho.
no está amparado por las leyes sindicales. Muchos de los afiliados de los sindicatos, ¿no es cierto?, mientras permanece en silencio la dirigencia, se han juntado con ellos, pues si no, no tendría el número ni la fuerza que tiene el reclamo. Ellos plantearon un petitorio. En las anteriores negociaciones hemos visto que había idas y vueltas, pero se llegaba a un acuerdo, calculo porque los funcionarios que estaban encargados, mientras el gobernador no estaba ausente como está ahora, tenía una capacidad política, una capacidad comunicacional o una capacidad de encauzar el reclamo hacia un punto de acuerdo para que no se resienta el servicio. Pero los cambios que hubo en el gabinete, más los interlocutores que parecen ser insensibles y no son capaces de buscar una salida equilibrada a este problema, porque el Estado no puede gastar más de lo que recauda. El tema es cómo lo gasta. No sé. Hay un reclamo, y tengo estas limitaciones, perfecto, se puede explicar perfectamente, y cuando a la hora de hacer economía, hay que hacer economía donde es superfluo el gasto y no es donde es esencial, como la educación, la seguridad y demás. Yo considero particularmente que es un reclamo atípico, estaría totalmente al descubierto con la aplicación de todas las leyes laborales, que pueden ser descontados los días de huelga, pueden ser objeto de sanciones, pero lo cierto es que hay un gran reclamo, está unificado por todos los trabajadores. Hay una falta de respuesta clara por parte del gobierno, hay una desatención quizás interesada o no por parte del gobierno del problema, y lo que yo he podido apreciar claramente es una característica que le pone la culpa en cabeza al gobierno. Hay impericia en el manejo de la crisis. Una crisis, cuando uno planta una barrera inflexible en la mesa de negociaciones, lleva a que los reclamos se vayan enervando, las posturas se vayan enervando, y la escalada, ¿no es cierto?, del reclamo, de la virulencia, de la vehemencia, se vaya dando y llegue a enfrentamiento. De ninguna manera puede dejar una persona que tiene la responsabilidad de administrar recursos públicos que un conflicto, un reclamo, se encamine hacia eso. Lo que pasó cuando yo era diputado, que los docentes reclamaron, y había, por supuesto, ya se había politizado el reclamo, no era puro como lo que dice la señora, se había politizado, tal es así que se presentaron delante de la legislatura a exigir, exigía la sanción de determinada ley. Pero no políticos partidarios, son políticos todos los reclamos. Yo le explico. Es una grave alteración al orden democrático cuando mediante coacción se pretende una ley. A mí me extraña que ustedes que son políticos digan que esos reclamos son políticos, cuando ustedes son políticos. No, mire, yo no me considero político tradicional. Ese reclamo era totalmente violatorio. No es como el reclamo que hay ahora, que es ante un incumplimiento del Estado, un reclamo que surge del amparo de la Constitución y está en interés del pueblo. Cuando uno busca que la escalada llega a tratar de avasallar sobre un poder o imponer una voluntad sobre el poder constituido, es una alteración al orden democrático. Contador, espero, no sé, que usted no piense como Olmedo, que los mande a agarrar la pala. Mire, el docente tiene la pala más pesada que lleva adelante. Bueno. El docente está frente a un aula. Yo fui 17 años docente universitario. Jamás hice huelga. No porque no haya compartido los reclamos en aquella época, sino porque la cercanía, yo empecé siendo auxiliar estudiantil, auxiliar docente, y la cercanía con el estudiante, al haber fijado una fecha de parcial en una universidad que tenía limitaciones edilicias para trasladar los parciales, la fecha de parcial era inflexible. Yo no le daba clases, quizá lo condenaba al fracaso de algún alumno. Por eso iba a dar clases, por el objetivo de mi función y no por el reclamo de mi situación. Yo creo que esto es esencial. ¿Y cómo se puede resolver? Y atendiendo todo. Pero nunca puede ser el Estado que da la espalda a un reclamo de este tipo. A ver, si después le damos yo me muero por hablar. Bueno, en realidad yo soy familiar de desaparecido como organización de base. Formo una mesa de derechos humanos con las organizaciones históricas de derechos humanos, pero además soy secretaria de Derechos Humanos de la CTA Salta. Y la CTA, aparte de que estuve anoche en la marcha, bajo la lluvia, acompañando como derechos humanos, no estuve en el momento de la represión porque no estábamos avisados de que acompañáramos. No así, por ejemplo, el reclamo de los trabajadores de la salud, que fue 2 o 3 semanas anteriores o el mes anterior, que estuvieron haciendo carpa en el Gran Bull como una semana bajo el frío, y también hubo un intento de represión, pero
pudimos frenar, digamos, la actitud policial. Lo que tengo que decir, voy a decir desde varios aspectos. Yo creo que el problema de los docentes, el salarial, no es solamente de los docentes, de todos los trabajadores. Y esos que son los trabajadores asalariados. Sí. Pero después están los desocupados o los precarizados, que son todavía en peores circunstancias. Bueno, porque sin ir más lejos los de vialidad, ¿no? Bueno, hay un gran sector la semana pasada también hubo represión en la Ruta 26 y esos son organizaciones sociales que están luchando por la alimentación, ni siquiera por un salario, sino están buscando la posibilidad de tener, garantizar por lo menos la alimentación en los comedores o ayudar, porque son casi de ayuda mutua, porque están supliendo situaciones críticas de mucha gente que directamente no solo no tiene vivienda, no tiene salario y no tiene ya comida. Entonces yo creo que la crisis social no solamente compete a Salta, sino al país, y está pasando en todos lados. Estamos llegando a un punto límite. Por supuesto, acá hay que ver dos aspectos. Una, la crisis económica general por un plan económico nacional que nos está llevando a todos, porque yo también soy trabajadora, ahora ya soy jubilada, lo cual es todavía peor, ¿no? Porque soy jubilada de la provincia, he sido docente, también soy antropóloga por 40 años en el Museo de Antropología, y nos jubilamos con miserias, ¿no? Entonces, también soy trabajadora toda la vida, he trabajado y acompañado a la lucha docente, incluso en la noche de las tizas. No sé si ustedes, vos sos jovencita, a lo mejor no estuviste en la plaza, pero la noche de las tizas las organizaciones de derechos humanos hicieron todas las presentaciones judiciales que correspondían. Bueno, creo que la cosa de la situación de la crisis va más allá que un problema salarial de un sector, porque están todo el mundo pidiendo mejoras salariales, pero además con una gran problemática social del hambre, porque la pobreza, lo admiten hasta cifras oficiales a nivel nacional, de qué manera aumentó la pobreza. Eso por un lado. Y por el otro lado, por supuesto, la situación que están tomando las fuerzas de seguridad, o las fuerzas armadas, o las fuerzas como la gendarmería, que están actuando contra cualquier tipo de protesta en forma represiva. Sí. O sea, porque hay una libertad de expresión. Lo que pasó, y justifican, en este caso de los docentes, dice que la infantería avanza porque una docente tiró gas picante. Supuestamente, claro, dan esa excusa. Fíjate vos, como si no supiéramos los efectos del gas picante, ¿por qué no han mostrado al policía o los policías que supuestamente fueron las víctimas del gas picante? Que inmediatamente se notaría la situación. En realidad ellos iban a tirar gas pimienta. No me cabe duda, porque ella solamente para defender al resto le quitó eso al policía. Bien, y aparte no me extraña porque eso lo hacen siempre. He sido más de una circunstancia como derechos humanos, sé lo que se sufre y lo que significa el gas picante. Y en el caso de la Ruta 26 la justificación es porque dice que una mujer tiró una piedra. Entonces ahí vino toda la represión. Sí. De los pelos lagartos, 16 mujeres de los sectores populares arrastraron por el piso la infantería. ¿No? La única respuesta que está dando entonces, no solamente el gobierno provincial, sino también el gobierno nacional. O sea, la respuesta es, ante la crisis económica y además, no solamente la pobreza de los salarios, que se fueron abajo con la inflación, sino todos los desocupados que van quedando de todos los lugares de trabajo. El otro día también, conjuntamente con que ustedes salían todo lo que son ordenanzas y sistema no docente de las escuelas, porque dice que ellos no tienen ningún amparo de ninguna clase, tal cual. Ni siquiera contratos. Bueno, ahora lo vamos a seguir dialogando, tenemos que hacer una pausa, nos empiezan a llegar mensajes, dice: los felicito por el programa, es lo que queremos escuchar, que se diga la verdad, bueno, y muchos más que vamos a tratar de leer, como te digo, después de un breve corte. Ya volvemos.
seguimos acompañándote. Bueno, y tenemos más mensajes para compartir con vos en esta jornada, ¿no? Esperamos que te sigas comunicando, obviamente. Dice uno de ellos, estoy de acuerdo con Nenina, hay situaciones mucho más graves a nivel laboral. Los docentes de Capital en su mayoría trabajan en varios lugares, en tal caso los del interior deberían ganar más o mejor, pero sí se quejan por el impuesto a las ganancias. ¿Cuánto ganan, no? Bueno, eso también ha sido un engaño en el que han caído muchos trabajadores siguiendo y dando su voto a este gobierno, porque este gobierno en campaña, ¿no? El gobierno nacional prometía a través de la figura de Mauricio Macri, obviamente, claro, bajarlo y o eliminarlo. En algún momento lo decía en un spot, si mal no recuerdo, ¿no? Tengo otro mensajito, Mabel. Dice, buenas tardes, no es justo que se le invente una causa judicial a la docente que está pidiendo por un sueldo digno. Creo que se refiere a la chica Lancay, ¿no? Sí. Ella fue la única a la que le abrieron una causa. Ella, ¿hasta dónde yo sé? Con el ella fue hasta donde yo sé. Ella fue hospitalizada. Sí. Está internada y la abogada dijo que ella estaba imputada. Exacto. Falta todavía. Pero es una vergüenza. Tremendo. Es una vergüenza. Nosotros pedimos que se la deje. Bueno, ahí están las imágenes, ¿no? Justamente con ella. Libre. Ahí la están que llevando. decían, no, la acompañamos, lo que me transmitían a mí era que la habían acompañado hasta el hospital. Eso se lo dedicamos a Martín Grande, que dice que no hubo represión. Esa es la chica que está internada, sí. Sí, es una vergüenza que además de que repriman, porque infantería, hombres, reprimieron a mujeres, no solo a ellas, sino a varios, los golpearon, y es una vergüenza que ahora digan que eso no pasó, ¿no? Y es una vergüenza también que la hayan detenido y que la hayan imputado, y a ellos, a infantería, por violación de derechos humanos, el derecho a la vida, la seguridad, el derecho a ser tratado dignamente como ser humano y no el trato cruel y degradante que nos da. ¿Quién les hace la imputación a ellos? A ver, esa es mi pregunta. ¿Quién castiga estos hechos tan aberrantes que nos traten a los seres humanos, antes que nada todos somos seres humanos, nos traten como animales, que traten de esclavizarnos, que de esta manera nos hagan callar? Y que son trabajadores también y que seguramente muy mal pagos, ¿no? No me cabe la menor duda, ¿no? De que enfrentan a pobres contra pobres, digo. Bien, entonces acá hay un responsable, ¿no? Es el Urtubey, ¿verdad? Que es el que debe garantizar la seguridad, la igualdad de oportunidades, la justicia en esta sociedad, y resulta que manda a reprimir. Entonces, pero ahora a mí me gustaría que el gobernador me diga, ¿quién hace justicia acá? ¿Quién nos representa a nosotros, todos los ciudadanos salteños, en este caso? ¿Por qué nos enfrentan de pobres contra pobres entonces? ¿Y por qué los pobres contra pobres agachamos la cabeza y nos enfrentamos unos a otros, no? Esa es otra pregunta también. Yo creo que deberíamos aprender a vivir con dignidad, y cuando tenemos, en vez de un garante de derechos humanos en el gobierno, hay una persona que nos divide y nos intenta hacer vivir como animales, con la violencia, enfrentándonos unos a otros y generando pobreza, creo que nos tenemos que levantar todos. Bueno, nos mandan otro mensajito, una frase de Paulo Freire, y que dice que el maestro es necesariamente militante político, su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía, su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales, y sigue, ¿no? Sumamente interesante. El contador estaba ahí, se salía de la vaina para... ¿Qué pasa con el gobernador? Digo, un gobernador que esté en campaña. ¿Qué? Ausente. Un problema grave. Pero ausente hace varios años ya, ¿no? Ahora. Sí, mira para ahora otro lado. Mire, yo le voy a dar algunos indicadores, números que todavía permanecen en mi cerebro. El último presupuesto de Juan Carlos Romero fueron 2.600 millones de pesos. El presupuesto actual es cercano a los 80.000 millones de pesos. Bueno, pero Juan Carlos Romero... Transferido a dólares, el gobierno actual maneja 2,5 veces los dólares que manejó el gobierno anterior. ¿Usted ha visto mayor cantidad de obra pública, mayor cantidad y calidad de servicio? No. ¿A dónde se fue ese dinero? Perfecto. De 40.000 empleados, 90.000. ¿Cuántos fueron a educación en servicio esencial? Bueno, pero yo... Segundo, por favor, señora, le pido que me deje terminar, yo le escucho con toda atención. Segundo, el gasto
por ejemplo, está prohibido por la ley de emergencia del año 90 del gobernador Hernán Cornejo, la 6583, artículo 1. No hay donaciones para nadie, pero hay donaciones para el Autoclub Salta, por ejemplo, para auspiciar una carrera de automovilismo que tiene su financiamiento propio. Entonces se va minando. También para gasto. Los gauchos de Güemes. Y mire usted también. O subsidiar colegios. La magnitud del incremento de la pauta publicitaria, como usted bien señalaba, uno de los beneficiarios, pero hay otros más que son mucho más grandes. Entonces, cuando el Estado tiene más recursos y no cumple su objetivo, evidentemente se administra mal. Ahora, se administra mal intencionadamente o por impericia. Cuando pasan 12 años y la constante esa, vemos que ya hay un direccionamiento claro de que no se quiere mejorar alguna condición. La actuación de la fuerza de seguridad obedece órdenes, no es autónoma. Hay alguien, un responsable político que mandó a la policía y que actuó de acuerdo a los límites que tenía la orden. Toda persona que actúe en seguridad, en la medida que actúe dentro de la ley, tiene que estar protegido por la ley, porque si no nadie se va a ocupar en seguridad. Pero de ninguna manera un reclamo gremial que tiene 2 semanas por lo menos puede llegar a este nivel. En un mundo razonable, el gobierno explica, busca los recursos, satisface la demanda, posterga o como le puede decir, establece un plan de acción para satisfacer la demanda, pero de ninguna manera interrumpir y pegar. Sí, quiero hacer una salvedad porque Juan Carlos Romero fue, digamos, quien también fue protagonista directo de esta represión de la Noche de las Tizas, tan conocida, ¿no? Respondiendo con palo y golpe a los docentes. No, yo creo que uno de los gobiernos... El problema, claro, yo creo que va un poco más allá de incluso los problemas sectoriales, ¿no? Yo creo que hay todo un programa a donde el rol de las fuerzas de seguridad es precisamente los gobiernos. Han ido cambiando los gobiernos y no han cambiado la mentalidad del rol que tienen que cumplir las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son de seguridad, no son para reprimir a los trabajadores en su protesta. Para matar, bueno, porque estamos actuando como derechos humanos. Este señor que salió a defender una señora que había ocupado una vivienda, que no era una vivienda, era un terreno, que era de supuesto policía, que no sé por qué era una ocupa de un terreno, y al hombre le hacen una llave con el brazo, porque era un hombre grandote, lo agarran entre 3, y cuando lo sueltan estaba muerto. Y bueno, esto es... No, eso el infarto es otra mentira, porque además la muerte súbita o palo cardiovascular o cosa por el estilo, cuando todo el mundo está testigo de qué manera lo mataron. Ahora, lo que sí, que todo este contexto yo creo que responde también a toda una línea que viene a nivel nacional del rol que tienen que cumplir las policías, las fuerzas de seguridad, la gendarmería en la represión, porque la gendarmería también actúa en la represión. Déjame mencionar que justamente otro de los temas que teníamos planteado y lo vamos a tener que desarrollar brevemente, nos quedan muy poquitos minutos, tiene que ver con el servicio cívico comunitario, ¿no? Una respuesta que supuestamente viene a dar el gobierno de la nación, una formación que estaría en manos de gendarmería, una gendarmería que no goza particularmente del aprecio de la sociedad, porque recordemos que justamente, simbólicamente, ese 1 de agosto en el que ellos quieren empezar a arrancar esta prueba piloto y todo lo demás, 2 años, claro, de Santiago Maldonado, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, bueno, con respecto a eso hemos estado manifestándonos en la calle, porque además tuvo cuánto tiempo desaparecido Santiago Maldonado. La gendarmería es una fuerza de seguridad militarizada que tenía un rol específico que era cuidar fronteras. Y resulta que en un momento dado, no sé en qué momento, pasa a cuidar rutas, que son rutas nacionales, y después ya directamente desalojos, represión en barrios, etc. Entonces la gendarmería no es un elemento que pueda determinadamente, además con este gobierno, con lo cual se acentúa mucho más el rol autoritario y de total posibilidad de hacer lo que quiera la gendarmería, porque tiene el visto bueno de la ministra de Seguridad. Sí, la ministra entonces, la ministra nacional. Entonces, la gendarmería, por un lado, se quita presupuesto a las universidades, se quita presupuesto al CONICET, se cierran escuelas, se quita los salarios docentes, etcétera. Todo el área de educación
desinflada, totalmente minimizada, porque también los docentes universitarios están de paro, etcétera. Y por otro lado quieren darle educación de adolescentes con conflictos, porque cuando son nini, como ellos dicen, es porque están con conflictos sociales, generalmente sociales, de pobreza, no cualquiera abandona la escuela, o de droga, porque ahí entra la droga también. Esos niños, ¿cómo son recuperados? Por la gendarmería van a ser recuperados, son los educadores, son los que están en condiciones. Ya se expidió sobre eso, creo que sobre muchos aspectos se expidió las organizaciones de derechos humanos con respecto al rol de la gendarmería con este servicio voluntario, entre comillas, porque son chicos de 16 a 18 años o de 14. De 16 a 20. De 16 a 20. Contador, porque Olmedo quiere llevarlo más allá. Él quiere el servicio militar. En primer lugar, no comparto con la señora su visión de la gendarmería. No creo que haya, de acuerdo a la información que ha trascendido, se conoció y la actuación de la justicia, Maldonado no fue asesinado, sino que murió en medio de un operativo que actuó la gendarmería. Particularmente con el servicio cívico voluntario. Lo que hizo la ministra Burri, desde mi punto de vista, es una medida de neto corte electoral que no va a estar ni cerca de los objetivos que se buscan. Acá, las estadísticas marcan que un 40% de los escolarizados en la primaria la abandona y un 50% de secundario no lo termina. Todos esos chicos que no terminan su formación, ¿quién le da contención? ¿Qué política del Estado hay para que esos chicos puedan reencauzarse en la vida y forjarse un futuro? Entonces la salida... La escuela. ¿En la escuela? La abandonaron, señora. Bueno, pero precisamente hagamos planes especiales, específicos, con presupuestos para la educación, para que incorporen esos chicos con problemáticas. No los abandonemos a que lo eduque la gendarmería. ¿Puedo terminar? No, porque usted me está diciendo, esos chicos abandonaron la escuela. Nada, señora, yo la respeto. Lo que tenemos que hacer es que recuperen la escuela, no que abandonen la escuela. Le pido que me deje terminar de exponer la idea y sé que usted no está cerrando, pues falta Entonces, poquito. le voy a cerrar. Si uno quiere rescatar a los jóvenes, tiene que haber una política activa. Olmedo ha planteado esto. Pero por favor, señora. Y bueno, porque usted está diciendo una cosa. Usted habla un montón de tiempo y hay que aclararle a la población porque si no queda la confusión. Usted sabe que hasta un burro sabe que cuando uno reúne el otro para la oreja. No, como burra le digo, soy de familia de desaparecidos. Yo no quiero sistemas autoritarios, ni militares, ni gendarmes, ni policías. No me deja hablar. Como educadores. Le ruego, mire cómo le estoy pidiendo. Fíjese usted lo que es los chicos en la policía, por ejemplo, los niños. Por favor, le pido, ¿puedo terminar con la venia suya? Bueno, está bien, con gracias, la venia señora. mía, pero yo le voy a tener que decir ante el público que no estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Pero toda la libertad y lo voy a respetar y estoy contento de que usted pueda manifestar que no está de acuerdo conmigo, pero para no estar de acuerdo conmigo, por favor, déjeme terminar. Que esos chicos tienen que ser contenidos. Vamos cerrando tenemos que terminar, mire. 2 minutos quedan. Los chicos que no estudian ni trabajan tienen que ser objeto de una política de Estado para reencauzarlos. No pueden ser considerados escoria ni abandonados para que sean soldados del narcotráfico o terminen en las adicciones. Una forma... Señora, a ver, una forma, ¿qué dice usted? La forma que se plantea el servicio militar o servicio cívico militar. Soldados. Señora, usted no leyó las leyes. Y desde la ignorancia, ¿no es cierto? No, es atrevida conmigo, señora. Es más atrevido porque usted me acaba de decir ignorante. Pero usted no se lo dije. No ha leído la ley, ni siquiera ha leído los proyectos. Señor, se lo puedo dar acá. Redondeamos la idea para que... No la leyó. Está claro eso. Le pido disculpas. No era mi intención. A ver, Estanislao. Me parece que si estamos hablando de humanidad... Sí. El servicio militar está de ya fuera, ¿no? Porque fíjense en cómo los domestican y los convierten en robot a las personas que son educadas militarmente. Usted tampoco no ha visto. No se trata de darle arma ni que sea. No, pero lo que pasa es que hay un proceso de Perdón, no está bien.
me parece que hay un proceso de deshumanización en todos los sentidos, y lo que tenemos que tener cuidado es con eso, porque desde la educación nosotros pensamos que se debe desarrollar al ser humano, debemos enseñarle o darle herramientas para que se desarrolle y piense libremente y resalte su humanidad. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, usted vio ayer que hombres con tremendos escudos reprimieron a seres humanos, mujeres que solo estaban manifestándose. De alguna manera lo considero bien eso. Ahí está el problema, ¿no? El proceso de deshumanización en este mundo. Y creo que tenemos que regresar a nuestros orígenes. Somos humanos. Cuando somos humanos, quiero decir que yo me puedo poner en el lugar del otro y hay cosas que debo distinguir que están mal y que no lo puedo hacer, como en el caso de ayer de Infantería, cuando golpeó a los docentes, ¿no? Y reprimieron, al igual que el gobernador. Cuando ve tanta miseria, tanta pobreza en las calles y en las escuelas, entonces, ¿qué tiene que hacer? Generar políticas de Estado. ¿Cómo sigue el conflicto docente? Hoy a la tarde creo que tienen una nueva Hoy reunión. A las 7 de la tarde nos citaron. Sí. Y la verdad es que si no hay de parte del gobierno voluntad de diálogo y de realmente reconocer y valorar nuestro trabajo, esto va a seguir. Bueno. No es voluntad mía, porque nosotros representamos a nuestras bases, y la verdad es que yo pienso que si toda una provincia de educadores está parada es porque hay algo, ¿verdad? Hay una realidad que no se está teniendo en cuenta y no se está valorando y que se debe visibilizar y se debe tomar conciencia, y el gobernador está puesto para eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Vamos a hacer otro programa para seguir. Muy bien. No, pero quiero decir, Yo le decir una quiero cosa. agradecer la invitación. La realmente, salida señora. de nuestra sociedad es la educación. No es militarizar a los jóvenes, sino incorporarlos al sistema educativo con planes especiales que puedan reincorporarse, tanto los chicos que son drogadictos como los chicos que han dejado la escuela. Tiene que haber programas especiales, y además la única posibilidad de salvación de esta sociedad es la educación, y la educación en todos los niveles, que es lo que iguala, lo es cierto, las clases sociales. Y esto de querer hacer sistemas autoritarios ya lo hemos sufrido en otras épocas, cuando la conciencia estaba formada por los militares. Bueno, voy a leer uno solo de los mensajes, nos siguen llegando, ¿no?, con distintas posturas, pero uno de los que ha ingresado primero dice: jóvenes y adolescentes deben estar en el sistema educativo, políticas de educación, Gendarmería no es parte del sistema de educación, políticas de educación e inclusivas que sean verdaderas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado, obviamente por estar activas, por estar también debatiendo seguramente en sus hogares y reflexionando sobre estos temas. Marta, como siempre, un placer compartir este espacio, y a los tres muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy agradable el programa, muchas Por el gracias. programa. Bueno. La verdad es que me saco el sombrero. Pon el micrófono cerca. La verdad es que me saco el sombrero, digo, sinceramente, Y de hecho. porque se hablen cosas reales en esta provincia, ¿no? Bueno, y que ustedes den a conocer todas estas realidades. Necesitamos más medios como estos. Los felicito de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Muchas gracias. Estanislada, y bueno, obviamente a Nenina también, el contador Zapata, y desde acá, desde este programa, y seguramente Marta también lo comparte, ¿no?, en el espacio de Otra Voz, acompañamos y nos seguimos solidarizando, por supuesto, con la lucha docente. Quédense ahí, ya viene Jueves Libres con Carlos Morelo y Malvina Gareca. Ya volvemos.